oncenio de Leguía. Fue un régimen dictatorial, corrupto y entreguista, siendo este gobierno que puso fin a la república aristocrática. Era el tiempo de la clase media urbana para modernizar al país que la oligarquía civilista no había conseguido. En este gobierno se celebró el centenario de la independencia del Perú y estamos a unos pasos de celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Hoy vamos a conocer sobre su gobierno y sobre todo sobre su aspecto político. En Leguía, el sociólogo Sinesio López, también profesor principal de San Marcos, califica al oncenio de Leguía como una dictablanda y una democradura, porque si bien es cierto es un gobierno civil que incluso llega a una coyuntura política de 1920 muy compleja, clásica en el Perú, gobernó vía elecciones, pero se convierte en dictadura, por eso dictablanda porque es civil, democradura porque es prácticamente una dictadura de un gobierno civil. Modificó 2 veces la Constitución para su reelección presidencial inmediata, que a pesar de que estaba prohibido en la Constitución de 1920, la modifica 2 veces para su reelección por 2 veces consecutivas. Pero a la vez también era un gobierno sumamente dictatorial. Una vez uno de los excongresistas, Javier Valle Riestra, decía de que en el oncenio de Leguía, los opositores a Leguía aparecían muchas veces tirados en la calle, amarrados de pies y manos y tirados por algún rincón. Era un gobierno, a pesar de toda esa característica civilista, era un gobierno muy represivo, ¿no? San Marcos fue varias veces allanada durante el gobierno de Leguía. Era la época de Basadre, la época de Germán Leguía también, era la época de grandes intelectuales de esa época que van a sufrir las consecuencias de una política de esto. Una cosa que es característico en él es la ley de conscripción vial. Esta ley que se va a caracterizar porque va a permitir la construcción de vías, pistas, veredas, y se van a poder, básicamente embellece lo que es la Lima cuadrada, la Lima propiamente es virreinal, esa Lima cuadrada, el llamado Damero de Pizarro lo embellece. Y se construye la avenida Leguía o la avenida Arequipa, la avenida Brasil, y se pone en contacto con los municipios de esa época, ¿no? Pero hay una cosa importante ahí. En Estados Unidos se había prácticamente descubierto, se había creado el cemento, y Estados Unidos vivía una revolución urbana. Entonces se construyen las grandes pistas, se moderniza las grandes ciudades norteamericanas. Y Leguía había radicado varios años en Estados Unidos. Ojo, había radicado varios años en Estados Unidos, y esa ley es lo que hoy día nosotros conocemos como Odebrecht. El financiamiento corrupto estuvo a cargo de sus hijos. Y fue pues una ley que movilizó a mucha gente. Y ojo, cosa curiosa, los ciudadanos extranjeros de nacional norteamericana estaban exonerados de esa ley. Y la ley tenía nombre propio, que era básicamente indígenas, porque la ley establecía que una persona o financia económicamente con un día de trabajo, o financia económicamente por un día de trabajo, o trabaja gratuitamente para el Estado en la construcción de esas carreteras, de esas pistas. Entonces, ¿quiénes eran los de más bajos recursos? Los indígenas. Y a ellos los obligan a trabajar. Por eso se le llama la mitad republicana. Yo tengo una tesis que estoy trabajando, porque debo publicar un libro, sobre el papel de los gobernantes y las características de los gobernantes. Nuestro país está lleno de caudillos. Leguía era un caudillo perfecto. Un ego mucho más grande que el de Alan García, ¿no? Una formación
había radicado en Francia, principalmente en Estados Unidos, y era una persona que se caracterizaba porque en la Plaza Mayor de Lima organizaba desfiles, pero con él y su gente, ¿no? Y esos desfiles que él organizaba, lo hacía fundamentalmente con gente muy pero estrechamente ligada a él. Y fíjense, la Plaza Mayor de Lima es cuadrada, toda la gente vestía de negro y él vestía de blanco. Y la gente lo odiaba, porque tenía un temperamento totalmente extraño, muy extraño. Hoy día podía venir de buena forma, de buenos modales, pero mañana venía pues con un berrinche demasiado feo, ¿no? Agresivo, insultante, malcriado. Era un temperamento, una persona impronosticable. Esa persona gobernaba. Era el presidente y sus allegados era él. O sea, el impacto político de su gobierno fue realmente fuerte. Incluso Sánchez Cerro, cuando lo derroca, hay un primer intento y falla, y Sánchez Cerro después ya vuelve de otra manera y lo logra. Pero ya cuando llega ese momento, el gobierno de Leguía ya estaba en desgaste, en 1929. Cuando el gobierno cae es como consecuencia también de los efectos de la caída de la bolsa de valores en Wall Street, que generó una política de recesión acá, porque ya en el oncenio Leguía, en 1924, habían llegado las empresas norteamericanas, la International Petroleum Company, la C.R. Pasco Cooper Corporation, y con Leguía marca el fin de la dependencia británica y el inicio de la dependencia norteamericana. Bueno, con respecto a lo que usted está diciendo sobre el tránsito del capital inglés al estadounidense, se podría decir que este capital estadounidense deja un impacto a largo plazo, o solo se mantiene en el gobierno de Leguía. No, hay que recordar de que el capitalismo inglés llega al Perú durante la guerra de la independencia. No, el primer préstamo que el Perú solicita es a Inglaterra, no, 1.200.000 libras esterlinas, que la gestión la hace San Martín, pero se ejecuta en el gobierno de Ribagüero, no, y ese es el primer acto de corrupción también de la República, porque solicitaron 1.200.000 libras y llegaron 800.000 nada más, ¿no? De ahí empezó todo esto, ¿no? Pero todo ese periodo fue prácticamente de dependencia británica. La época del guano, la misma guerra contra la ocupación chilena, es ya con presencia británica. El gran problema es cómo desprenderse, porque ya los norteamericanos a fines del siglo XIX empezaba la política del monroísmo. El monroísmo, si James Monroe decía que América para los americanos, ¿no es cierto? A fines del siglo XIX, comenzando el siglo XX, se inicia una política de dominación colonial a todos los países de Centroamérica. Y ese monroísmo es así. Ahora ya no es América para los americanos, ahora te invado. Y ahora ya todos los recursos estratégicos de toda Sudamérica, porque hay que recordar de que Estados Unidos invade todos los países pequeños de Centroamérica, pero no invade militarmente ninguna de Sudamérica. Pero los recursos naturales de carácter estratégico sí los tienen los norteamericanos, ¿no? Al Perú llegan las dos superempresas monopólicas del monopolio Morgan, luego llega también a Colombia, llega a Venezuela, llega el cobre allá en Chile, y eso es una dependencia semicolonial, ¿no? La estructura económica dependiente. Eso ocurrió en 1924. Ahí termina ya la dependencia británica y se inicia la norteamericana, ¿no? Y ojo de que controla directamente los recursos naturales estratégicos. En ese momento cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, petróleo, minería, ¿no? E incluso el caucho. Para la industria norteamericana, Farrington es el famoso creador de la industria del caucho en Estados Unidos. Y el caucho peruano va a contribuir justamente a la industria automotriz allá. Y era la época, fines del siglo XIX y ya comenzando el siglo XX también, ¿no? En la época de Pierola. Para Leguía, la base de la modernización de los sectores sociales tenía que pasar por una política vial agresiva. Teniendo esto en cuenta,
Una de las principales obras durante el periodo de Leguía fue la ley de la conscripción vial. Como yo les decía, la ley tenía nombre propio, era para los indígenas. Aun cuando la ley establecía que todos los residentes extranjeros en el Perú, debían de aportar económicamente, y ojo, él exonera a los residentes norteamericanos. Ni un norteamericano puso un céntimo para financiar la construcción de la carretera. Los otros sí pagaban una de otra manera, pero el problema era la mano de obra masiva, ¿no? Gratuita, obligada, ¿no? Conminada de la masa indígena a trabajar. Gratis, por eso le llaman la mitad republicana, pues. Y se construyeron sobre todo la lima urbana. La lima urbana se embelleció totalmente, ¿no? Pistas y veredas. Entonces, ¿el capitalismo de qué sectores necesita? ¿Y puede satisfacer a toda la población? ¿O necesita de esa clase dominada? El capitalismo se necesita de dos sectores sociales fundamentales: las clases dominantes y esa pequeña burguesía social urbana. Los grupos de poder, y ojo que acá también es interesante, ¿no? La incipiente industria que estaba apareciendo en el Perú, no, la incipiente burguesía industrial básicamente limeña que estaba apareciendo en el Perú, no surge con fuerza, no surge constituida. Como dice Mariátegui, surge famélica, lacaya, dependiente, ¿no? Entonces no tenía capacidad esa burguesía industrial, básicamente limeña, capitalina, urbana, no tiene la capacidad de generar un control de mercado interno, no puede. Por eso va a nacer dependiente el capital extranjero, principalmente norteamericano. Pero ¿qué va a pasar? Esa burguesía va a ir creciendo, pero nunca con un sentimiento nacional de convertirse en burguesía nacional, de convertirse, por ejemplo, bueno, pues yo soy industrial, no soy un empresario peruano, me pongo la camiseta del Perú y veo en qué forma también contribuyo a que desarrolle el Perú como tal. Pero eso no ocurría. Nunca la burguesía peruana fue una burguesía que se puso la camiseta del Perú, siempre dependiente. Y el sostén social para sus políticas de Leguía y para cualquier otro sector, más o menos en ese sentido, es la pequeña burguesía urbana. Como en la actualidad conocemos el gobierno de Leguía y también el gobierno de Alberto Fujimori, nos damos cuenta que hay mucha similitud en su gobierno. Y entonces, ¿cuáles son esas? Hay 5 cosas que podemos comparar. Una de ellas es el populismo, el clásico populismo. 2 es una dictadura, un régimen autoritario parlamentarista, ¿no? 3, su dependencia del capital extranjero, no cambió. 4, la política represiva autoritaria era muy selectiva. Con Leguía van a haber opositores a Leguía que van a ser perseguidos, deportados, el río Mariátegui, de una manera muy diplomática, el mismo Haya La Torre, ¿no? Una cuarta cosa es cómo el aparato del Estado va a servir para que un personaje como él pueda reelegirse y estar en el poder, pero a partir de la propia Constitución. Hay que recordar de que él modifica la Constitución 2 veces y Fujimori, mediante la ley de interpretación auténtica, la vuelve a modificar. Y su autoritarismo llega a extremo cuando, por ejemplo, Fujimori se presenta un movimiento en contra de él y en contra de esa ley que había sido amañada y aprobada de manera muy escandalosa en el Congreso de la República, llevada al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, el tribunal de 7 miembros falla en contra de esa ley, es decir, falla a favor de sectores populares, de unos intelectuales que pedían la revocatoria de esa ley. Y ese tribunal de 7 miembros, 4 votan a favor de tirarse abajo esa ley y 3 a favor de Fujimori. ¿Qué hizo Fujimori? A los 4 miembros del tribunal los destituyó y se quedó con los 3. Ese autoritarismo clásico en Fujimori
era también parecido al autoritarismo de Leguía. Y encima de eso, para terminar, eran caudillos, súper caudillos. Fujimori llegó a decir algo que la gente ha olvidado. El año 2000 dijo: he decidido ir a una nueva elección porque sin mí el Perú es un caos. Y fíjense, ¿dónde está él y dónde estamos nosotros? Por eso es de que sí hay bastante similitud. Y para finalizar, a partir de esto se podría decir que de alguna manera la población peruana está destinada a un ciclo, o que necesita de algún factor para entender y comenzar a mejorar su sistema políticamente. Mira, fíjate, hoy día se decide una situación difícil en el Perú. En nuestro país los partidos políticos hace tiempo que casi ya no existen. La llamada democracia liberal burguesa en el Perú o es muy escuálida, muy famélica, o prácticamente no existe. Las instituciones políticas del Perú son sumamente débiles. Incluso la llamada clase política no ha logrado constituirse como tal. ¿Dónde está el origen de estos males? El origen de estos males está en la forma como nace el Perú como república, en medio de caudillismo, en medio de guerras internas, en medio de cambios a cada rato de gobierno, golpes de Estado a cada rato, en fin, etcétera, etcétera. Y eso no ha cambiado. En el caso de PPK, ¿cuánto tiempo ha estado en el gobierno? Un año, ¿no? Y ahorita, lo que pasa ahorita, están pidiendo también por ahí la vacancia de Vizcarra, cómo llega Vizcarra al gobierno. Pero hay una cosa que de repente la gente no entiende, ¿no? La dictadura de la mayoría, que en este caso existe, han tenido la gran oportunidad de que con esa mayoría absoluta en el Congreso proponer leyes para un cambio radical del país que el Perú necesita. No lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué uno de los presidentes como Alan García, que ha tenido 2 gobiernos y con un ego mayúsculamente grande, se suicida por no afrontar la justicia, por no afrontar los delitos graves que él tenía? ¿Por qué él, con orden de captura a Toledo, el mismo Ollanta, que de repente regrese con su esposa a la cárcel, la misma señora Villarán, que ha decepcionado a mucha gente, incluso a mí particularmente, no sería raro de que muchos congresistas también vayan a la cárcel? ¿Qué está pasando en el Perú? Yo creo de que, por un lado, el lado negativo es el mensaje que se da en el Perú, ¿no? El político es corrupto, la gente ya no cree básicamente en los políticos, ¿no? Pero por otro lado también es bueno porque el Perú estaría dando una lección al mundo de que los presidentes, por ser presidentes, también deben ir a la cárcel. O sea, la cosa no está mal, pero lo que sí urge son 3 cosas fundamentales. Creo yo de que se debe trabajar una nueva constitución. Y en ese sentido, la nueva constitución está siendo reclamada por mucha gente, por muchos peruanos. La segunda cosa que se debe hacer es la refundación de una nueva república y obviamente ser consecuentes hasta el final con todo este tipo de corrupción que es generalizada a todo nivel, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de este atolladero? El otro problema que nosotros tenemos es que no hay un movimiento de oposición fuerte que, bueno, pues digan que las cosas deben estar en su sitio. No hay oposición. Las instituciones en todo el país, alcaldías, gobiernos regionales, ministerios, los poderes del Estado, todos están débiles. Y están débiles por 3 cosas. Primero, porque ahora hay dinero. Y cuando hay dinero todo el mundo se abalanza. Segundo, por la escasa formación política que hay de los llamados políticos. Los partidos políticos prácticamente no existen. ¿En qué se han convertido? En agencias de empleos. Cuando un militante va a un partido político, ¿cómo se presenta? Lo primero que presenta es su CV, su currículum vitae, que tengo este título, que tengo esto otro, que por acá, pero no tiene un currículum de trayectoria política, de trayectoria social, de que de una u otra manera algo han hecho. Eso no existe, ¿no? Y una tercera cosa que me parece importante es, ¿qué mensaje se le deja a ustedes, por ejemplo, ¿no? A los jóvenes?
Yo siempre he dicho, siempre pienso de que los jóvenes, yo he sido dirigente estudiantil en San Marcos, soy dirigente de la Federación de Estudiantes del Perú. En mi época, para que haya una cosa como esta era muy difícil. El movimiento estudiantil sanmarquino y a nivel nacional se movilizaba. Salíamos a las calles contra tal o cual cosa. Por eso es que hoy día que hay mucho liberalismo, mucha política neoliberal, con ese modelo económico neoliberal hay corrupción por todos sitios. Si Manuel González Prada estuviera vivo, sus frases quedarían cortas, de repente hasta se suicida. Les gusta el paso, el pasito, pero